algunos sectores de la ciudad, y hay un gravísimo accidente de tránsito en ¿Dónde? este momento por la 80, saliendo de Bogotá por la 80. Esa es la que va para Medellín, ¿no? La que va, bueno, sí, va para Villeta antes de Medellín. La que va, pero Antigua Medellín autopista Medellín. lejísimos. va para Villeta, Honda, es ese trayecto. Guaduas. Guaduas. Yo durante mucho tiempo viví ahí en Tenjo, 2 años en Tenjo, en Chalón, entonces eso era diario. Y era... Pero eso se ha vuelto cada vez más Más problemático y esta mañana hay un accidente, padre, un muerto y está totalmente bloqueada la salida occidental de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, en estos momentos se registra un impresionante trancón, alta congestión vehicular en la calle 80 en el sentido oriente-occidente. No se mueve la calle 80 hacia la salida de la capital del país. 1 kilómetro después de salir por el puente de Guado, un grave accidente se registró, por lo que está totalmente bloqueada y cientos de vehículos están represados en estos momentos. Y es que hace apenas unos minutos, Néstor, se registró un grave accidente entre un tractocamión y una ciclista, exactamente en el kilómetro 1 de la vía Bogotá Villeta, como le mencionaba, 1 kilómetro después de salir por el puente de Guado. Una ciclista murió luego de ser arrollada por este vehículo de carga pesada en ese punto de la salida de la ciudad, lo que está generando este eterno trancón. Pero este no es el único punto de la ciudad, Néstor, con trancón. También está muy complicada la movilidad en la avenida Ciudad de Cali y el Portal de las Américas está altamente congestionado, por lo que, según Transmilenio, también hay retrasos en los servicios de hasta por lo menos 25 minutos. Misma situación también que se repite en el Portal de la 80 por cuenta de este impresionante trancón. Ciertos de personas varadas en estos puntos de la ciudad, algunos incluso están optando por salirse de los portales y tomar algún tipo o otro tipo más bien de transporte, pues caminando. También hay trancón eterno, Néstor, en Teusaquillo por un accidente entre un camión y un peatón en la avenida Carrera 68 con avenida El Dorado, y también por las fuertes lluvias de las últimas horas hay un encharcamiento gigantesco en la localidad de Puente Aranda en la avenida Carrera 68 con 1 de Mayo, también complica la movilidad a esta mañana en Bogotá. Felipe, gracias. 8 de la mañana, 2 minutos. En Estados Unidos se está creciendo el escándalo alrededor de Matt Gaetz, que va a ser el nuevo secretario de Justicia de los Estados Unidos, allí equivalente a fiscal general de la Nación. Están atacándolo los demócratas porque le descubrieron fiestas con orgías, con drogas, inclusive con niños. Los republicanos, liderados por el presidente Donald Trump, intentando cerrar filas ahora que viene la ratificación de su nominación en el Senado, en el Capitolio en Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, en efecto, sexo, drogas, orgías, damas de compañía, una menor de edad y un aspirante a fiscal general de los Estados Unidos. Son combinaciones que solo pueden producir escándalos, abusos y denuncias. Eso es lo que está ocurriendo esta mañana aquí en Estados Unidos. El protagonista es el ex representante por la Florida, Matt Gaetz, un abogado de 42 años, quien ha sido nominado por el presidente electo Donald Trump para convertirse en el próximo fiscal general de los Estados Unidos, el encargado de liderar la política criminal del país, pero que tiene que ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos, y su nombre está generando mucha resistencia. Hasta hoy estaba enfrentando denuncias casi que de oídas, no había claridad de dónde provenían y si eran reales, pues el abogado de 2 mujeres que aseguran que participaron en varios de los bacanales de Gaetz salió públicamente a dar detalles de las denuncias en contra del excongresista y por las que en el Comité de Ética de la Cámara lo estaban investigando. Estas 2 mujeres aseguran que Gaetz les pagó largas cantidades de dinero para que lo acompañaran en fiestas, tuvieran sexo con él y con sus amigos, que en esas fiestas prácticamente estorbaban las drogas y que en una ocasión, en el 2017, Gaetz tuvo relaciones sexuales con una menor de 17 años. Así lo contó el abogado Joel Lepard, el abogado de las 2 mujeres, en entrevista con CBS. She arrived at the party. She had sex with Representative Gaetz within minutes of her arrival. Later on, when she was walking out to the pool area, she observed to her right Representative Gaetz having sex with her friend who was 17 at the time. Ella llegó a la fiesta, tuvo relaciones sexuales con el representante Gaetz a los pocos minutos de su llegada. Más tarde, cuando se dirigía a la zona de la piscina, observó a su derecha al representante Gaetz teniendo relaciones sexuales con su amiga, que en ese momento tenía 17 años, decía el abogado. Hay que destacar, hay que hacer la claridad, que Gaetz nunca fue imputado por estos hechos y sí fue investigado por autoridades federales, particularmente por el FBI. El ex representante ha dicho ya en años pasados que estas acusaciones son totalmente
totalmente falsas. Ahora, dada la nominación por parte del presidente Trump, Gates renunció a la Cámara de Representantes, por lo que la investigación del Comité de Ética está prácticamente paralizada, y la gran pregunta es si van a ser públicos los hallazgos que arrojan varias dudas sobre la estatura moral de quien debería ser el próximo fiscal general. Dudas entre sus mismos colegas, por eso es que Gates la tendrá difícil en el Senado para ser aprobada su nominación. Aquí hago una pausa para comentar que, a diferencia de Colombia, aquí en Estados Unidos no es que el presidente designe a dedo a los funcionarios de su gabinete e inmediatamente asuman sus cargos, se posesionen. Aquí esos funcionarios tienen que acudir ante una audiencia en el Senado, y en el Senado, con la mitad más uno, tiene que aprobar su nominación. Esto porque el legislador, el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes también, es el encargado de ejercer la función de control político sobre esos funcionarios. Pues los mismos colegas de Gates en el Senado están mostrando resistencia. De hecho, hace unos meses recordaban cómo el excongresista republicano se daba gala en la plenaria de la Cámara de Representantes, mostrándole videos a sus compañeros en donde él sostenía relaciones sexuales con distintas mujeres. Esto lo decía el senador Markwayne Mullin hace unos meses en una declaración que fue recogida recientemente por CNN. Because we had all seen the videos he was showing on the House floor that all of us had walked away of the girls that he had slept with. He'd brag about how he would crush ED medicine and chase it with an energy drink so he could go all night. This is obviously before he got married. And so when that accusation came out, no one... Todos vimos los videos que él compartía en el recinto de la Cámara de las mujeres con las que se acostaba. Alardeaba de cómo trituraba Viagra y la combinaba con bebidas energéticas para seguir derecho toda la noche. Esto obviamente antes de que se casara. Por eso es que cuando esa acusación, se refiere a la acusación de que durmió con una menor de 17 años, salió a la luz pública, nadie lo defendió, decía el senador. Luego de estas recientes denuncias, un portavoz de la campaña de Trump aseguró que Matt Gaetz será el próximo fiscal general, que es el hombre correcto para el cargo y que acabará con la instrumentalización de la justicia. Néstor. Juan Camilo, gracias. Es buena esa analogía que usted hace, Juan Camilo, de la diferencia entre Estados Unidos y Colombia. Aquí el presidente nombra ministros y aquí esos ministros no tienen que ser... los puede posicionar inmediatamente. Ni aprobados ni ratificados por el Congreso. En Estados Unidos hay esta especie de filtro, que es el Congreso tiene que aprobar cada una de las y un comentario, Néstor, y un comentario sobre eso es que le da mayor estabilidad política al gabinete del gobierno de los Estados Unidos. Aquí uno ve secretarios que duran fácilmente los 4 años enteros. En cambio, en Colombia, pues digamos que el no tener ese proceso de confirmación por parte del legislador quizás hace que los gabinetes sean reemplazados más fácilmente. Piense, usted que vive en Washington, Juan Camilo, piense por un momento esto a la colombiana cómo sería. ¿Qué tal nosotros en Colombia, padre, ratificando nombramientos? Yo creo que yo lo veo posible. A mí no me parecería mal que el Senado de Colombia o que el Congreso de Colombia realizara un proceso de confirmación de los nominados del presidente. Eso a mí me parece bien. Ahora, a mí no me parece bien, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que el fiscal general hace parte del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso sí es una diferencia frente a Colombia, donde en teoría la Fiscalía General es independiente del Ejecutivo. Aquí estoy pensando en muchos ministros malos que hemos tenido, Néstor, que se sabía desde el primer momento que iban a ser malos. Imagínese, Néstor, ahora el debate imagínese buenos ministros que hemos tenido tumbados porque un Congreso de diferente filiación política no apruebe, no ratifique esos nombramientos. No sé, es arma de doble filo, sería en Colombia. Es que el problema es que en Estados Unidos hay gente, me da la impresión, un poquito más seria que en Colombia. Señor Luis Ernesto. No, Néstor, ¿usted se imagina cómo, si estábamos hablando esta mañana del debate ahorita en el Congreso y en el Senado para elegir el magistrado, ¿usted se imagina cómo sería en el Senado de la República el debate para la ratificación del ministro de Mala Educación, de Daniel Rojas, el famoso por su buen vocabulario? ¿Cómo sería ese debate? No sé, yo creo que no lo votan, la verdad, no lo ratifican. Yo creo que todos los ministros serían ratificados. Me imagino que lo de que hay... ¿Sabe qué produciría eso, Héctor? Se me ocurre que los presidentes no podrían jugar
con las coaliciones políticas en el Congreso, porque saben el Congreso automáticamente tendría más poder. Ese poder de veto sobre los ministros valoriza el voto de los congresistas. Pero mire que una idea parecida podría ser la moción de censura, y en Colombia eso no ha corrido. Es decir, yo no conozco a ningún ministro que le hayan hecho realmente una moción de censura, porque sería como lo equivalente para ejercer el control sobre el legislativo. De alguna manera sería ex post, claro, digamos, aquí sería previo. De avalar después, y aquí es previo. Pero pues me imagino que lo de que haya hay gente más seria no lo dice por Trump, sino que lo dice pues por gente más seria que hay, pero no necesariamente por Trump ni por los ministros nominados, ¿no? Me imagino que no lo dice por un ministro de salud que era antivacunas, por ejemplo, y cosas de ese estilo. La verdad es que el sistema político de los Estados Unidos es un sistema político muy anticuado y hoy por hoy muy perverso. Bueno, a propósito, para no desviarme del tema de la elección, de la designación de los ministros. Entre el ministro de Salud, Héctor, el antivacunas, el señor Kennedy en Estados Unidos, y el ministro antivacunas que tenemos en Colombia hoy en día, no me parece que haya mayor diferencia. Sí. De acuerdo. Por eso es que allá no necesariamente son más serios, digamos, son igual de poco serios, por lo menos. Pero le iba a decir una diferencia que me parece que es muy importante en esto de la designación del gabinete. Casi todos, eso Juan Camilo, bueno, y algunos de ustedes pueden tener un dato más preciso que yo, pero casi todos son sacados del Congreso. Exacto. Algunos de las gobernaciones. Sí. Aquí está prohibido nombrar congresistas y nos parece pecaminoso nombrar congresistas. Uy, hay que nombren a no sé quién o que ese renuncie para que lo nombren. Escándalo. Pero si Trump saca del Congreso al señor Marco Rubio, decimos, wow, qué gente tan seria. No, y adicionalmente, sacarlos del Congreso y pues tiene mucho que ver con el pasado de ellos en el Congreso, con qué alianzas hayan hecho, con qué rencores mantengan, porque obviamente somos humanos. Usted se imagina, por ejemplo, una persona como Alexander López, que estuvo tanto tiempo en el Congreso, llega a Planeación Nacional, si tuviese que ser ratificado, pues obviamente les sacarían todas esas veces que estuvo confrontando con otros, en fin, yo creo que ahí se compromete la independencia del Ejecutivo con respecto al Congreso. A mí me gusta el sistema colombiano y creo que en eso me distancio de Juan Camilo, que preferiría esa ratificación, porque creo que compromete la independencia, entre otras cosas porque la estabilidad de los ministros del Ejecutivo con respecto al Congreso, porque genera ahí unos vasos comunicantes. El Ejecutivo nunca ha sido independiente. Pues debería serlo, porque para eso está la división de poderes. Y el otro punto es que la estabilidad de los ministros depende de la voluntad del presidente y de su liderazgo. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los ministros duraban 4 años, o sea, la excepción eran los que se cambiaban. De resto, duraron 4 años y ese factor de continuidad fue muy significativo para los resultados que se lograron. Néstor, a mí también me gusta el método colombiano. Usted tiene razón, pero imagínese al revés. Imagínese que llegara un señor cualquiera, Pepito Pérez, lo ratifica el Congreso. Eso le da garantías de continuidad, le da seriedad, le da respaldo político. Sí, pero muchos de ellos vienen del mismo Congreso, insisto, y eso quita independencia, y además en Colombia la ley no lo permite, y adicionalmente genera como a mí me parece que compromete el control político porque le quita independencia y una función indispensable del Congreso es ejercer el control político de los ministros. Si uno lo avaló, pues está comprometiendo eso. No solo eso, sino que terminan en muchos casos, en el caso colombiano podría terminar en que los ministros o los funcionarios que son ratificados por el Congreso son los que quiere el Congreso de la República. Entonces se vuelve una herramienta más de extorsión de los congresistas al Ejecutivo para que le nombren los ministros que ellos quieren, que es cogobernar, que en ninguna parte funciona. Y esas audiencias de ratificación, Néstor, cuando uno las ve, son audiencias de conocimiento sobre los temas que va a manejar, son preguntas sobre temas álgidos en el tema que va a manejar el futuro secretario en el caso de Estados Unidos, y son audiencias que de alguna manera son, el lado positivo es que el Congreso se asegura que la persona que va a asumir el cargo conoce los temas, conoce lo que va a tener que enfrentar, y el Congreso se da un conocimiento de los temas álgidos. ¿Qué posición, por ejemplo, va a terminar teniendo Marco Rubio sobre la guerra entre Ucrania y Rusia?
por parte de Estados Unidos. Y ahí la fija y después no se puede... pues arrepentirse por lo menos le va a salir más costoso. Sí, muy bien, esto sería lo que dijo el padre, que es la moción de censura, y le quiero poner simplemente un ejemplo entre el universo de ministros que tiene este gobierno. Podríamos hacer el examen sobre otros gobiernos, pero quiero en este gobierno. El ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, que se salvó de una moción de censura recientemente. Usted podría entender la moción de censura, la salvada que se pegó en ese momento el ministro, como una aprobación a su gestión. Pero si usted revisa el motivo por el que lo llamaron, y en general la percepción que hay de él en el Congreso de la República es que no conoce los temas y que no está dando resultado, porque la seguridad, lo reconoció ayer el ministro Cristo, no va bien en el país. Entonces yo creo que no son equiparables los ejemplos, los casos. No estoy seguro que las conclusiones sobre el ministro Velázquez hayan sido esas, María Camila. 8 de la mañana, 15 minutos. Pero miren, Néstor, a mí me parece que es una exageración esto de llevar 38 ministros en 2 años de gobierno. 38 ministros. Es que las carteras como la de educación llevan 3 ministros, transporte, 3 ministros, cultura, 3 ministros, deporte, 3 ministros. ¿Y usted cree, Paola, justicia, que la ratificación... 3 ministros, agricultura, 3 ministros. Si pues por lo menos, ratificados... sí, claro. Hace que sean muchos menos ministros. Okay. Sin lugar a dudas, porque le toca a usted una y otra vez ir, pase por el Congreso a ver si le votan, si lo ratifican, si los aprueban. Eso vuelve un poquito más difícil de estar cambiando esto como quien cambia un fusible o un bombillo. Posiblemente, sí. No hay duda que eso no es serio. No hay duda que la estabilidad en los cargos es una cosa positiva, muy positiva, como lo decía María Consuelo, ministros de 4 años o algo así, es una cosa extraordinaria. Eso sí está estudiado en todos los estudios de política. No, pero si es malo, pero lo pueden sacar. Pero en general, obvio, pero en general en todos los estudios de política pública, pero si duran 4 años, en todos los estudios de política pública, la continuidad es una cosa que se valora positivamente. Pero solo para decir otra vez una crítica al sistema político de los Estados Unidos. Eso de que hacen una audiencia y les hacen un examen y llenan un Excel para saber cuál sabe más y cuáles son las políticas más exitosas, etcétera, eso no funciona así, no abren un Excel. Solo se preguntan si el presidente es de su propio partido o del partido contrario. Y dependiendo de esa respuesta, así votan. Entonces, con el Partido Republicano controlando las 2 cámaras, en este caso el Senado, no hay ninguna duda que lleve a quien lleve el presidente Trump, lo van a avalar, no pero, por Héctor, sus conocimientos, no por su experiencia, no por su eficacia, etcétera. Que hay un debate entre los republicanos para saber si este señor que va a ser fiscal hacía orgías con menores o no. Digamos, claramente que sí hay una evaluación del perfil y de la trayectoria de los candidatos a ser ratificados por el Senado. Y yo sí creo que una figura así sería interesante para Colombia. Néstor, yo me pregunto, por ejemplo, si el presidente Petro hubiera sido tan ágil haciendo un relevo de gabinete como cuando rompió la coalición y salió el ministro Campo, la ministra Cecilia López, el ministro Alejandro Gaviria, si él de pronto hubiera reconsiderado, hubiera tenido, pensando en que su juez natural o digamos su validador natural de las nominaciones era el Senado de la República, si de pronto hubiera tenido un gabinete más plural. Lo mismo para el expresidente Iván Duque, si hubiera construido un gabinete mucho más de unidad nacional y plural de representación de distintos partidos. Yo no veo con malos ojos esa facultad del Senado. Esta es una utopía, esto es lo que pasa en Estados Unidos. En Colombia no hay ninguna pista, era simplemente una analogía entre un proceso de confirmación que hay hoy. A propósito, en Washington, Juan Camilo, una última pregunta. ¿Hay posibilidades de que el nuevo fiscal, el señor Gates, sea tumbado, vetado por el Senado en la audiencia de ratificación? Sí existe una posibilidad en esto, porque ha habido voces en el mismo partido republicano de quienes dicen que no votarían por Matt Gaetz y que no creen que Matt Gaetz pase esa audiencia de confirmación, no solo por estas denuncias recientes, sino porque no lo consideran que tiene las aptitudes necesarias para liderar la política criminal en los Estados Unidos. Existe la posibilidad, pero está por verse si luego del 20 de enero los republicanos se mantendrán divididos o si cerrarán filas en torno a Trump. Sigo pensando que allá son infinitamente más serios. 8 de la mañana, 19 minutos. Atención al otro lado del mundo. Esta mañana el gobierno ruso está confirmando primer ataque de Ucrania con misiles de largo alcance contra una instalación militar en territorio ruso. Enrique Rodríguez.
con esos misiles balísticos de fabricación estadounidense, los tan conocidos como ATACMS. Son esos misiles de los que llevamos hablando sin parar en las últimas horas como consecuencia de la autorización dada por el gobierno de los Estados Unidos para que Ucrania los pueda usar sobre territorio ruso. Pues bien, el Ministerio de Defensa del Kremlin ha confirmado esta mañana ese primer ataque ucraniano con misiles balísticos. Eso sí, no ha habido manera independiente de confirmar ese ataque, puesto que el gobierno ruso dice que se produjeron 6 lanzamientos, y que las baterías antiaéreas S-400 y Pantsir abatieron a 5 de los misiles, y que el sexto no habría hecho objetivo en donde tenía como destino, es decir, una base militar en la localidad de Pantsir. En las últimas horas, Rusia había anunciado que iba a cambiar, y de hecho lo ha hecho esta misma mañana, su doctrina nuclear, su doctrina en el uso de armas nucleares. El principal cambio de esa doctrina supone que se considera un ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, en clarísima referencia a Ucrania. Hasta ahora, esos ataques nucleares estaban destinados únicamente a países que suponían una amenaza para Rusia porque tenían también armamento nuclear. Eso cambia ahora y son países que carezcan de armamento atómico y un añadido, que tengan el respaldo de una potencia nuclear, tal y como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. Esa doctrina se ha conocido esta misma mañana. La respuesta por parte del presidente ucraniano ha llegado hoy desde el Parlamento Europeo, porque hoy se están cumpliendo 1000 días de la invasión rusa de Ucrania. Ha dicho Volodymyr Zelensky que Vladimir Putin no se va a detener por sí mismo. Ha vuelto a pedir ayuda a la Unión Europea y ha dicho que Putin es cada vez más pequeño. Even with North Korea's Kim Jong-un, but by his side, Putin remains smaller than the United States of Europe. Y que es más pequeño que los Estados Unidos de Europa, a pesar de que ahora cuente sobre el campo de batalla con el apoyo de Corea del Norte. Precisamente esa participación de Corea del Norte en el conflicto entre Ucrania y Rusia, en el bando ruso, obviamente es, dicen los analistas, el principal motivo que ha llevado a Joe Biden a la autorización del uso de esos misiles sobre territorio ruso. La otra reacción de esta mañana ha llegado por parte del Santo Padre. El Papa ha dicho en su cuenta de Twitter hace unos minutos que la guerra es siempre una derrota. Ha hecho un llamamiento para que se ponga fin a la locura de la violencia y se hagan los esfuerzos necesarios para alcanzar una paz justa y duradera. Por último, pide que se ore por la población ucraniana. Eso sí, como suele ser habitual en las comunicaciones y discursos del Papa sobre el tema de la guerra de Ucrania, hay una palabra que nunca aparece, y esa palabra es Rusia, Néstor. Después de casi 2 meses de radicada la segunda reforma a la salud del gobierno, la del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la Comisión Séptima de la Cámara lo aprobó en primer debate, es decir, el primer paso en ese camino que tiene para llegar a las plenarias. Esta reforma radicada le pone fin a las EPS y ahora van a ser gestoras de salud, pero también le otorga facultades a la ADRES, que sería la superempresa de la salud, y propone la creación de un Consejo Nacional de Salud, que es el grueso de la idea del gobierno de cambiar el modelo preventivo de salud. Originalmente el texto, la reforma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, tenía 58 artículos. Al final se aprobaron todos e incluso 6 más que se fueron colgando en el camino de la discusión en medio de críticas de quienes se han opuesto a la reforma desde la idea original de la exministra Carolina Corcho, porque poco ha cambiado. Se mantiene la idea de acabar las EPS, de crear los CAPS, Centros de Atención Primario, y de darle superfacultades a la ADRES. Los cafeteros, 552.000 cafeteros vuelven a convertirse en los grandes superhéroes de la economía colombiana, con un crecimiento en los cultivos de café del 33% en el tercer trimestre de este año, recordando viejas épocas de gloria del siglo pasado y retomando el liderato dentro del crecimiento económico del país. Un país que creció 2% entre julio y septiembre de este año, crecimiento flojo, por debajo de las expectativas, pero bueno, crecimiento al menos
positivos y ya por 4 trimestres consecutivos, jalonado en más de la mitad por las actividades agrícolas, donde también están arroz, mango, frutas y aguacatejas, pero sobre todo jalonado gracias al café. En las mieles de los altos precios internacionales, con el grano a $2.79 la libra en la bolsa de Nueva York y elevando el precio de la carga en el país a $2.505.000 pesos. El presidente Petro en la cumbre del G20 en Brasil. En su intervención de ayer habló de cambio climático, transición energética, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se reunió con los presidentes Lula de Brasil, Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México, para proponer un bloque progresista en América Latina. Los 4, es cierto, son de izquierda, pero con miradas muy diferentes. Ni Lula está acabando con el petróleo en Brasil, ni Boric está apoyando a Nicolás Maduro de Venezuela, así que son diferentes clases de izquierda a quienes intenta juntar el presidente Gustavo Petro. No aparece ni el video ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana, que se pegaron accidentalmente 2 tarjetones. La Contraloría General está advirtiendo esta mañana de la inminencia de un racionamiento y le pide al gobierno tomar medidas urgentes ante el riesgo de eso, de desabastecimiento de energía en el país. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. El contralor Carlos Hernán Rodríguez lanzó una contundente advertencia al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre 4 riesgos críticos que amenazan la seguridad energética y económica del país. Basado en el estudio sectorial de seguridad y confiabilidad energética en Colombia, la Contraloría habla sobre los posibles escenarios que podrían desencadenar un desabastecimiento energético con graves consecuencias. Por esta razón le están pidiendo al ministro de Minas una reacción pronta, y es que entre los hallazgos de la Contraloría está la reducción de ingresos nacionales, que tiene que ver con la caída en la producción de hidrocarburos y minerales, que es lo que impactaría significativamente las regalías, además de las exportaciones, afectando directamente los ingresos fiscales y el desarrollo económico. Además, se habla de que ante un desabastecimiento interno y la necesidad de importar combustibles, el precio de estos aumentaría, obligando al gobierno a destinar mayores recursos a subsidios para garantizar estos servicios básicos. Por otro lado, se habla de la pérdida de inversión extranjera directa que supone la falta de nuevos contratos de exploración y la explotación minera y petrolera, lo que limitaría la inversión extranjera con consecuencias negativas para el PIB y la estabilidad del peso frente al dólar. Es por esto que la Contraloría le está pidiendo al Ministerio de Minas y Energías que adopte medidas inmediatas para mitigar estos riesgos y garantizar la seguridad energética en todo el país. Gracias, Juan Esteban. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. La Contraloría utiliza la expresión inminente desabastecimiento. El doctor Germán Castro es el Contralor para temas de minas y energía en Colombia. Doctor Castro, buenos días. Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Inminente desabastecimiento, ¿para cuándo? ¿Qué tan grave es la situación que detecta la Contraloría, doctor Castro? Bueno, cuando se trata de tener nueva producción de energía eléctrica, de hidrocarburos, uno habla de lo que se demora entre decidir y construir las infraestructuras. Entonces, estamos hablando de que cualquier cosa que yo quiera tener nueva de energía o de infraestructura para producir hidrocarburos, la tendría dentro de unos años. Y, como lo observa la Contraloría, la estrechez que hay en este momento en la producción de gas y el consumo de gas da que tenemos gas para el hoy y de pronto este resto de año, pero para el año entrante, apoyados en la importación que decidió hacer la CREG hace ya 10 años, pues ahí tenemos un soporte, pero ante cualquier falla de infraestructura o un crecimiento de la demanda no vamos a tener con qué suplirla. Igual pasa con la energía eléctrica.
La demanda crece al 4 o 5%, pero la oferta de energía no sube a ese porcentaje. Entonces, ante cualquier situación, pues no vamos a tener con qué responder en este momento prácticamente. Desde ya. A ver, para ir por partes, doctor Castro, ¿cuál de los dos? Estamos hablando por un lado de hidrocarburos y por el otro lado de energía. ¿Cuál de los dos es más grave? Pues si analizar empecemos por la energía eléctrica. La energía eléctrica requiere plantas de energía producidas con agua, con carbón, con gas, con energía solar o eólica, y la demanda viene creciendo al 4 o 5% anual y la oferta no está llegando en un crecimiento del 2%. En este momento, con la capacidad de producción de energía eléctrica que es en Colombia cerca de 245 gigavatios hora día, y una demanda que a veces llega a los 240 gigavatios hora diarios, estamos en una estrechez absoluta. Entonces, la demanda ya puede estar acotada en su crecimiento, entonces por eso los desarrollos industriales o comerciales o residenciales que se hagan, realmente poco o nada cuentan con nueva energía. Y si a eso lo llegásemos a asumir, que hubiese un niño pronunciado el año entrante a mitad de año, pues obviamente estaríamos pasando riesgos inminentes. Riesgo inminente, doctor Castro, quiere decir, ¿estamos hablando de energía estrictamente ante un eventual apagón en el panorama? No hablaríamos de un apagón absoluto como el que tuvimos 91-92 por 12 o 14 horas diarias, pero sí limitaciones de suministro que se comienzan a ver cuando nuevas construcciones, nuevas industrias no tienen con qué entregárseles esa energía, o ante fallas o problemas que haya en la estructura, o el crecimiento de la demanda en una región determinada, porque cuando hablamos de crecimiento del 4% es a nivel promedio nacional, pero hay sectores como el de la costa caribe que crecen a veces por encima del 7 y el 10%. Sí, doctor Castro, no sé si usted vio últimamente un trino, y le voy a preguntar ahora por el tema gas, un trino desde la Presidencia de la República que dice lo siguiente: en 10 meses Ecopetrol tendrá su propia regasificadora. Este proyecto estratégico convertirá gas natural licuado en gas listo para su distribución, reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno. Usted que sabe de todos esos temas, ahí ya no estoy leyendo más el trino. ¿Es cierto una planta regasificadora propia de Ecopetrol nos reduce la dependencia hacia las importaciones de gas? Si estamos hablando de una planta de importación, por ejemplo, se ha tratado de hacer en el Pacífico desde hace cerca de 5 años y realmente no se ha podido, no se ha concluido, y después su construcción requiere de una serie de licencias y consultas previas que no es en meses que se pueda lograr tener. A lo mejor cuando Ecopetrol, o lo que se diga de que Ecopetrol va a ampliar la importación, es que es posible que vaya a ampliar la única que existe, que fue una planta que por iniciativa de la CREG para los generadores de energía eléctrica se montó hace 10 años en Cartagena, se llama SPEC, y esta planta puede tener alguna capacidad adicional, y cuando se habla de importar a través de GNL, a través de una planta, podría ser usando una capacidad adicional de esta, o habilitar algún punto en Guajira, en Chuchupa, donde con otro barco que traiga GNL se pudiera introducir GNL al país, pero realmente no conozco ningún proyecto que en este momento esté cursando su construcción. Y además se tardaría mucho en caso de ampliar la Sociedad Portuaria del Callao, que es esa famosa SPEC. Quiero preguntarle qué opina usted y si de pronto ha mostrado sus reparos frente a las exportaciones de energía de Ecuador, sumido en este momento en unos apagones diarios de 12 horas. Pero digo, si aquí la situación se ve tan complicada, ¿qué tan buena idea es renovar esa venta de energía al país vecino, que además empezó a volver a hacerse desde el día de ayer? Bueno, solamente acogiéndome a cifras, la capacidad nuestra de exportar energía eléctrica a Ecuador o de importar por allí, precisamente está dada y limitada por la línea de transmisión que nos conecta por el sur del país. Esa línea no tiene capacidad sino de transportar 10 gigavatios hora día. Eso es algo así como el 4% de lo que el país puede producir. Entonces,
exportar al Ecuador 10 gigavatios hora día para nosotros es menos del 4% de la producción nacional. Para ellos sí es una solución como del 50% del problema que tienen, guardando pues proporciones de cada país. Entonces, esa pequeña cantidad para nosotros está dada o supeditada a que los embalses agregados en Colombia estén llegando a niveles que ojalá los tuviéramos al finalizar el año en el 75%. A lo mejor hay predicciones hoy del IDEAN y el gobierno. Hoy los embalses están en ¿cuánto? 50 y pico, ¿verdad? Ya entiendo, están superando el 60% y con el apoyo de la generación termoeléctrica en Colombia, que puede producir 145 gigavatios hora diarios, se podrían exportar esos 10 gigavatios hora que requiere el Ecuador, que es lo máximo que podemos mandar porque por la línea no cabe más energía eléctrica. Aunque quisiéramos y tuviéramos, no cabe más energía eléctrica. Entonces es algo realmente marginal para el problema colombiano. Doctor Castro, una pregunta final. El tema de petróleo, de los hidrocarburos que usted mencionan en el informe de la Contraloría, del inminente desabastecimiento del petróleo, ¿eso es a cuánto tiempo? ¿Tenemos reservas para cuánto tiempo en tema de gasolina? Nosotros tenemos reservas probadas como para 6 años y medio en hidrocarburos, y entonces al no haber nueva exploración, sino que lo que se está haciendo es recobro mejorado o tratando de exprimir más los pozos que ya están en producción, pues obviamente esto nos va limitando y nos va empujando a tener que importar o crudo para refinación o gasolina ya producida en otros países, o como se está aumentando la importación de gasolina para avión. Entonces, cuando uno tiene 6 años a la vista o 7 años, pues obviamente, y conociendo las limitaciones que hay para hacer infraestructura en el país, dado el cumplimiento de temas ambientales y de consultas previas, y lo que vemos y advertimos que hay poco o ninguna coordinación entre las entidades del gobierno, entonces quienes vayan a invertir no creo que vengan así prontamente, o quienes vayan a hacer esas construcciones no creo que se lancen a hacerlo, dado que es indeterminado el tiempo que puede llevar el lograr volver un proyecto, volverlo realidad para construir. Es el muy contundente informe. La Contraloría esta mañana advirtiendo sobre desabastecimiento, posibilidades de escasez en 2 sectores, energía e hidrocarburos en Colombia. Doctor Castro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muy amables por la explicación es con el Contralor Delegado para el sector de minas, 8:36 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hay que dividir lo ocurrido ayer en la plenaria del Senado con el bochornoso episodio de la aparición de 103 votos con 102 senadores presentes en la elección para magistrado de la Corte Constitucional en 3 escenarios. El primero, el presunto fraude. Lo que ocurrió en caso de que haya sido de manera deliberada tiene que ser judicializado y debe ser esclarecido. El segundo escenario es el escenario político, en el que el presidente Gustavo Petro se está jugando a fondo para que gane Miguel Efraín Polo en esta elección. Incluso frente a la posibilidad, con versiones que llegan de que el propio presidente habría llamado directamente por teléfono desde Brasil a varios congresistas para alinearlos con lo que él intenta recomponer. Y el último, que es quizás el más importante, es el escenario sobre la importancia del equilibrio de poderes. Hoy el presidente Gustavo Petro ya tiene fiscal general de una terna que él propuso, tiene procurador general de un candidato que él propuso, tiene defensora del pueblo que él planteó a la Cámara de Representantes, y por eso sería muy importante que en el sistema de pesos y contrapesos, que es la principal base y el sustento de la democracia colombiana, se mantuvieran las fuerzas equilibradas en la Corte Constitucional. Los protagonistas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. Es un mecanismo que permite el sistema penal de Colombia y que consiste en reconocer responsabilidad de delitos, devolver parte del dinero que se robaron y obtener rebajas de penas. En el caso de Olmedo López, que era el jefe de la banda criminal, pactó aceptar los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación y pagar una condena de 7 años, un
1 mes y 12 días de cárcel y devolver 724 millones de pesos y pagar una multa de 3.000 salarios mínimos. Su segundo a bordo en la unidad era Sneider Pinilla. Por los mismos delitos va a pagar 6 años, 6 meses y 9 días de prisión y devolverá 618 millones de pesos. El otro que se confesará a cambio de la rebaja de pena es el pastuso Luis Eduardo López, el contratista al que le dieron la plata pública de donde salieron las coimas. Él negoció una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y la declaración o la devolución de más de 7.000 millones de pesos. Esta es Blue, más que radio. 8:39, atención, el gobierno alista nuevo nombramiento, habrá nuevo presidente o presidenta de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, cuyo director ahora es el ministro de Educación. Quien llega recibe premio de consolación. Ricardo Espina. Néstor, en las próximas horas será publicada la hoja de vida en la página de la Presidencia de la República de la excandidata a la Fiscalía, exintegrante de la terna de la Fiscalía General de la Nación, Amelia Pérez Parra. Estuvo a punto de ser la fiscal. Recuerde que ella renuncia a última hora. Se le atravesó el marido. Sí, don Gregorio Oviedo, que había escrito una serie de mensajes en redes sociales que terminaron generando algunas inquietudes en los magistrados de la Corte Suprema y le costaron haber sido fiscal general de la Nación. Ella renunció el día que le fue elegida Luz Adriana Camargo como fiscal, intentando algún tipo de maniobra que hubiera aplazado la votación ese día en la Corte Suprema. Lo que sabemos, Néstor, es que ya le ofrecieron el cargo, que sería puesta a consideración la hoja de vida de la doctora Amelia Pérez en los próximos días en la página de la Presidencia de la República, y sería la encargada entonces de asumir la dirección y manejo de los bienes incautados a la mafia y a quienes han cometido delitos, en reemplazo de el hoy ministro Daniel Rojas Medellín y de Sebastián Caballero, que es el director encargado, que es el subdirector de la Sociedad. La premiaron con un chicharrón duro, ¿no? Porque la verdad es que esa entidad tiene unos problemas administrativos enormes, no logra saber ni cuántos bienes tiene bajo su custodia, los que aparecen en los inventarios no aparecen en la realidad, los que aparecen en la realidad no están en los inventarios, en fin, y además pues este gobierno ha asumido una postura que, pues no sé, es discutible, al menos cuestionable, y es que realmente ha ido entregando estos bienes sin mucho criterio, sino más bien, o sea, no con unos criterios transparentes y claros, sino más bien como a dedo, a dedo. Me parece que esta organización es chévere y que es como amiga nuestra, entonces vamos a darle esa finca para que hagan una cooperativa agraria y así. Iba para allá. La doctora Amelia con Pérez unas reglas claras. Estuvo a punto de ser elegida, Ricardo, fiscal general de la Nación, y se atravesaron los mensajes de su marido, que a unas personas, me hizo el honor de ser su destinatario, con unas personas fue supremamente descortés. Pero a diferencia del cargo de fiscal general de la Nación, aquí en la SAE el marido puede pensar y opinar lo que quiera. Claro, porque es un cargo del Ejecutivo. Al contrario. Depende del gobierno. La llevan allí por ser barras bravas del petrismo. Para la Fiscalía se necesitan unos criterios de independencia, de idoneidad, que aquí funcionan diferente. Ahora, en la Fiscalía iba a tener un periodo de 4 años. Aquí estará durante, aquí depende del gobierno del presidente durante el año y medio que pero sí es importante que cabe la interinidad en la Sociedad de Activos Especiales, porque llevamos meses. ¿Hace cuánto es Daniel Rojas Medellín ministro de Educación? Por lo menos 6 meses, y en esos 6 meses julio de este año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses de interinidad que no le hacen bien a una entidad que además es eje para el gobierno del presidente Petro, para la entrega de tierras y de bienes ocupados a la mafia, a las víctimas, a la implementación del acuerdo de paz, a universitarios en diferentes regiones del país. Recuerde, Ricardo, que Daniel Rojas, cuando llegó a la SAE, no hizo sino hacer denuncias de corrupción que después no pudo sustentar y que de hecho contradijeron el informe de la Contraloría General de la Nación sobre la SAE. Y todas esas denuncias, por supuesto, se desinflaron y quedaron solamente en chisme, porque nada se pudo comprobar. Y por el contrario, empezaron a entregar los bienes a dedo, que era lo que habían criticado. 8:43 a.m. Hay otra noticia en curso. Esta mañana, 3 congresistas de diferentes partidos políticos están pidiéndole a la mesa directiva del Senado. A las 11 reanudan la discusión
para elegir magistrado de la Corte Constitucional, que la de esta mañana sea una audiencia pública y que vuelvan a escuchar a los 3 aspirantes, los 2 del empate de ayer, que son Polo y Dangond, más el candidato Tovar, que fue el que no obtuvo votos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta es una carta que va dirigida a la mesa directiva del Senado de la República a horas de que se vuelva a votar, de que inicie la elección para el nuevo magistrado. La firman Angélica Lozano, senadora de la República del Partido Verde, pero también Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal y Humberto de la Calle. Son los 3 senadores que le están pidiendo a la mesa directiva del Senado que la de hoy sea una audiencia pública y sea un verdadero debate público, que sea riguroso y que incluya preguntas y respuestas abiertas con un tiempo ilimitado para cada integrante de la terna que está presentada, y que esas preguntas deben ser formuladas por los senadores con el tiempo ilimitado de respuesta para Claudia Dangond, Miguel Polo y Jaime Tovar, que son los ternados, que son los que aspiran precisamente a esta elección. Dicen en la carta estos 3 senadores que esa debe ser la única manera de salir del episodio lamentable y bochornoso de las últimas horas, que salir de esa situación sin un escrutinio público de las ideas y del talante o propuestas de quienes aspiran a ser magistrados no es responsable. Finalmente, en esta carta, Néstor, los 3 senadores condenan el manto de fraude y lo que pasó ayer en esa votación, no solo por el empate en sí mismo, sino por ese voto adicional, que dicen es lamentable si fue un error y mucho más si fue un intento de fraude. Camila, ¿me repite los nombres de los senadores que dirigen esta carta? Sí, señor. Angélica Lozano, Alejandro Carlos Chacón, liberal, y Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es Oxígeno, ¿no? Verde Oxígeno era, sí, señor. Este es el partido de Ingrid Betancourt. Senadora Angélica Lozano, de los Verdes. Buenos días, senadora. Buenos días, tristes días. Tristes días, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional es una joya que tenemos el deber y la obligación de cuidar, y lo que pasó ayer en la plenaria desvirtúa el quehacer y el nivel que se espera y que debe dar el Senado como tal, y que además le hace daño a la Corte, porque la persona que llegue debe llegar, o sea, esto no tiene precedente, nunca ha habido ni un empate, ha habido votaciones reñidas, pero nunca ha habido esto tan lamentable, que o es un error incomprensible o es un fraude, que aparezca un voto de más. Ahora están diciendo que hay un 104 papeleta. Entonces es un día muy triste, Néstor, y para salir de la opacidad y de esto necesitamos luz, y la luz es información. Resulta que siempre, cuando hay una elección de terna, no solo hacen una presentación de 10 minutos, esa la han hecho siempre, sino que siempre, casi siempre, tiene que haber una audiencia pública que consiste en preguntas y respuestas. El senador que quiera le hace la pregunta a todos o a alguno en particular. Y eso ha dado unas jornadas bellísimas de Estado, de democracia. Están en video en cada terna. Yo he participado en muchas ocasiones, incluso antes de ser senadora. Ahí no tenía derecho a preguntar, pero iba a verlas, y eso no se hizo en esta ocasión. Tengo que aclarar que pero senadora, en alguna otra tampoco. Ayer hablaron los candidatos. Sí, pero una cosa es la intervención que hablaron y la otra es apertura a preguntas y respuestas. Eso no se hizo y eso tenemos que hacerlo. Y mucho más con lo reñida. Lo que debería haber es un intercambio de identificar cómo piensan quién es cada uno. ¿Y por qué supone usted que ayer no lo hubo, doctora Lozano? La verdad, en alguna otra terna reciente también ya pasó. Le pedí a mis asesores que miren los videos de las elecciones de las últimas ternas. Esta no es la primera vez, yo creo que es la segunda vez que sucede, pero feliz ocasión de corregir. Siempre, como era antes, incluso un día se hace la audiencia y otro día de la otra semana o a los 2 días se hace la votación. Entonces no es bueno que cojamos esta costumbre. Ya había pasado, repito, que el mismo día se paran allá, intervienen, votación y chao, sin preguntas y sin reflexión. O bueno, cada quien reflexionó, ni más faltaba. Yo le puedo decir, yo me entrevisté con cada uno de los aspirantes 1 hora la semana pasada, ahí en las instalaciones, y con eso tomé mi decisión. Pero
lo que pasó, que aparezcan 2 papeletas, que haya un empate, pues obliga a que el Senado de cara al país conozca la terna y que los ciudadanos escuchen las preguntas y escuchen las respuestas y cada quien se formará su criterio para votar y a la ciudadanía le quedará claro también la línea y el talante de cada uno de los aspirantes. Senadora, yo incluso hice público mi voto, yo suelo hacer eso, yo suelo contar por quién voto. Es que debería ser pública la votación, no entiendo el secretismo, pero bueno, es lo que dice la norma y está bien que se conozcan las cartas destapadas por encima de la mesa, no tendría por qué tener ningún lío, senadora. Si autoriza la mesa directiva del Senado esta solicitud que ustedes están haciendo, ¿cabría la posibilidad de que los senadores les hagan preguntas a los ternados? Claro, en eso consiste. Eso es lo que estamos pidiendo, Ricardo. Siempre se ha hecho. Son memorables las jornadas que ha habido en la elección de magistrados y memorables por las discusiones que se dan, por las buenas respuestas o las controversiales o las interesantes respuestas. Cada quien lo califica desde su forma de ver el país y el mundo y la visión. Pero eso es lo que estamos pidiendo. Es que la audiencia pública consiste en preguntas y respuestas, no solo en pararse a leer un discurso o hacer la intervención que cada uno preparó y que le cuento una cosa, hoy es tan triste lo que está pasando que a las 4:30 de la mañana prendí el televisor y me puse a ver las 3 intervenciones y dije, pero ¿por qué las estoy viendo yo aquí solita si quiero hacer preguntas? Y hablamos con el doctor de la Calle y con el senador Chacón y por eso hacemos la propuesta. Gana el país, gana la legitimidad de la decisión, luces, aire, que todo el mundo vea, escuche, pregunte, y le doy una cosita adicional. Sí. Entonces, que porque hoy hay partido de fútbol, entonces hay que irse al fútbol. No, vamos a dedicarle las horas que sean necesarias. Y si toca no votar hoy porque unos señores se quieren ir a fútbol, pues escuchemos hoy y votamos otro día. ¿Eso podría pasar? Es que en el pasado... usted me decía que eso ya ha ocurrido, que hoy se escuche a conciencia a los integrantes de la terna. ¿Para cuándo se podría convocar la votación para elegir magistrado de la Corte? El magistrado Lizarazo termina su periodo en febrero. Luego tenemos de aquí a diciembre. Yo no estoy pidiendo que lo posterguemos tanto, pero le estoy diciendo que, le estoy contando que como hoy hay partido, pues que no sea como, no, preguntas y respuestas, no, venga, votamos porque hay partido. Pues sería penosísimo. Es una decisión trascendental. Un magistrado tiene un periodo de 8 años. Para que los oyentes sepan, un alcalde, un presidente, un senador tiene un periodo de 4 años. Un magistrado de 8 años. Y el año entrante se van a elegir otros 3 magistrados. En total son 9. Luego, lo que está en juego es una recomposición que va a tener vigencia 8 años. Mucho más allá que un gobierno. Va a tener 3 gobiernos de vigencia. El actual, el que sigue y el que sigue. Entonces, tomémonos esta tarea con la seriedad que amerita. Ayer muchos echamos de menos y lamentamos que no hubiera preguntas y respuestas. Nos faltó tal vez presionar y pedir que lo hiciéramos como es, no solo como es la usanza, sino como es lo mínimo. Es lo mínimo, porque es una decisión pública y muy trascendental. Entonces, la petición que le hicimos ya formalmente a Efraín Cepeda, presidente, a John Jairo Roldán, vicepresidente, a Lirio Barrera, vicepresidente, es, por favor, abramos audiencia pública. Sí, si eso no llegara a pasar, senadora Lozano, quisiera preguntarle por una propuesta que hizo más temprano su compañero, el senador Juan Carlos Garcés, que dice que va a haber una urna, que la idea es que se repartan los papelitos para que los congresistas puedan votar en orden. Si no llegaran a coger su propuesta, ¿usted se daría por satisfecha con esas nuevas medidas para evitar el manto de fraude, que es la frase que usted utiliza junto a sus otros compañeros, el congresista Carlos Chacón y Humberto de la Calle, en esta carta? No, porque son 2 cosas distintas. Yo acompaño lo que dice Garcés, pero eso es de forma, que haya un tarjetón en un papel más grueso, que haya un cubículo y que se vote. Eso es de forma, lo acompaño. Lo que estamos proponiendo con De la Calle y Chacón es, amigos, tomémonos las horas que sean necesarias y vamos a hacerles preguntas y los aspirantes van a responder de cara al país, porque todo eso es transmitido por televisión y así todos, tanto la ciudadanía como nosotros los senadores, vamos a tener elementos de juicio para votar. Entonces es diferente a lo que propone Garcés, es complementario. Nosotros vamos a una deliberación de fondo. Primero hay un empate.
¿y cómo así? ¿Sabe qué dice el reglamento cuando hay un empate? Que se hace al azar. Yo decía, por Dios, ¿cómo vamos a elegir magistrado al azar? ¿Por un dado o por un pica y pala o por una balota? No, como hubo un voto de más, tiene sí o sí que repetirse. Ayer apelaron varios compañeros la decisión y ahí nos quedamos a votar el sí a la apelación, es decir, sí, vótese otra vez, ábrase la votación. Pero con el no hubo el quórum, pero con el transcurso de las horas, pues esto es tan turbio que tenemos es que limpiarlo de raíz, y eso se limpia con deliberación. De la opacidad, del oscuro, se sale con luz, preguntas y respuestas, y todos nos vamos a formar un voto, una decisión de voto. Porque a propósito, Angélica, senadora Lozano, quiero decir, usted supone que el voto para este tema es tan misterioso, que no se canta el voto, que el voto es secreto, que es casi un pecado revelar por quién se votó. Si los tres son candidatos perfectamente decentes, no debería haber rollo en decir yo voté por fulanito de tal. Los tres son buenos, respetables. Yo no conocía a ninguno. De oídas sabía que la señora Dangond era la decana, pero no, el voto, cada congresista puede hacerlo público si quiere. Yo siempre lo hago público. Yo, antes de que escrutaran, yo ya había puesto la foto. Yo voté por la señora Dangond, por ejemplo, porque en la conversación dije, me parece bien una señora que viene de 20 años de la academia, decana, directora de posgrados, hagámosle, me gustó eso. Viene de la academia, pero tengo la mejor opinión también de los otros dos señores a quienes conocí la semana pasada. Pero dado que estamos empatados y sobre todo que hay un ruido de fraude o de algo muy turbio, como que aparezca un... De la tarde. Sí, señor. La sesión está convocada a 10:30. Si los escuchan de 11, qué sé yo, a 2 de la tarde, o a 2:30, o a 3, tienen tiempo suficiente. Después votan en 10 minutos. No se lo pierden. El tiempo que sea necesario es lo importante, digamos. La decisión va a ser tan reñida, gane quien gane, que ese malestar y esa herida que va a quedar en nuestra democracia, en nuestra corte, en el Congreso, en la política, no vale la pena. Es una decisión de 8 años, mejor que quedemos todos tranquilos. Cuando uno pierde o gana, asume más fácil el resultado, sobre todo si pierde, pues si fue en juego limpio, y ayer hubo algo que es de juego sucio, y entonces corrijamos de raíz lo que hemos debido haber hecho antes, una audiencia de preguntas y respuestas, y se puede votar hoy mismo, se puede votar otro día. Es que en el pasado se hacía así, se oía un día y otro día se votaba, a veces en la misma semana o en la siguiente semana. Senadora, entonces esa es la invitación. Senadora, una feliz jornada para usted, mucha suerte en la votación. Gracias a ustedes. Me parece que sin misterio la senadora Claudia Angélica Lozano está revelando por quién votó, María Consuelo. Sí. Que eso digo, voté por Claudia Dangond y el otro votó por Polo, y eso no debería ser rollo. Eso debería ser cómico, pero ¿no? Además, como le ponemos tanto misterio al tema de que el voto es secreto, padre, en redes sociales anda desde anoche rondando una lista de denuncio quienes votaron por fulanito de tal. Y a mí me parece fuera pecado, que la propuesta que están haciendo estos tres senadores y que nos acaba de explicar la senadora Angélica Lozano es muy conveniente. Ojalá se vuelva práctica, entre otras cosas porque generaría una oportunidad pedagógica, que era lo que extrañaba Héctor en el debate anterior, pero adicionalmente le quita esa pugnacidad al hecho de que simplemente voté, no voté, me hizo trampa, no me hizo trampa, le elevaría el debate, y creo que eso le conviene a una decisión tan significativa. Pero en términos pragmáticos no significa nada. Padre, no, pero si hubiese a mí me gusta, pero en términos pragmáticos no creo. Ya están listos. Si el voto fuera público y no le pusiéramos rollo a un tema que no veo por qué es secreto, la verdad. Entonces usted dice, ok, estábamos aquí 102 senadores. Héctor, imagínese la escena, ¿cierto? 102 senadores. Después de que votaron ayer, usted dice, bueno, ¿quiénes votaron por Claudia Dangond? Levanten la mano. Y ahí están los 50. ¿Quiénes votaron por Polo? Ahí están los otros 50. ¿Quiénes votaron? Y el que votó en blanco tiene derecho a votar en blanco, y el que no votó lo que sea. Y no estaríamos... Pero claro que el voto secreto es un principio democrático que se usa tanto en las elecciones populares como en otras elecciones, justamente para garantizar... Explíqueme aquí por para garantizar la independencia y la libertad del elector. Néstor, se supone, justamente ustedes, por ejemplo, han venido denunciando a lo largo de estos días
ya le explico. A lo largo de estos días ustedes vienen denunciando, por ejemplo, que el gobierno está presionando. Y claro, pues efectivamente el gobierno está interviniendo y a veces presionan indebidamente. Entonces eso al elector le genera un condicionamiento que solo se rompe con el voto secreto. El elector tiene derecho a saber su congresista qué está haciendo, por quién está pero votando. Cuando digo el elector en este caso es el congresista. No, y yo elijo al congresista. El que están presionando. No, el congresista por quien yo voté, que me representa en el Congreso, yo tengo derecho a saber. Yo tengo derecho a saber por qué está haciendo y por quién está votando. Claro, por quién vota. Pero para eso sí se necesita el otro punto, que es el que efectivamente yo echaba de menos y veo que los tres senadores, Angélica, el doctor de la Calle y Alejandro Chacón, están reclamando, que es saber qué piensan estos magistrados. Es que mire, Néstor, a la comparación que hacíamos con el sistema político de los Estados Unidos, en los Estados Unidos sí, por ejemplo, la confirmación de los magistrados de la Corte Suprema tiene un valor importante. Yo, por ejemplo, una vez preguntaba de qué religión son los candidatos a magistrados de la Corte. Eso es lo primero que le preguntan a un candidato de la Corte en los Estados Unidos, si es protestante, si es católico, qué tanto sus convicciones religiosas condicionan sus decisiones. Aquí no sabemos de qué religión ni qué tan religiosos son los tres candidatos. Por ejemplo, dicen que el magistrado Tovar, es un magistrado muy religioso e incluso han dicho en los rumores que es